Muy buena tarde, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Vamos adelante en nuestro estudio en el libro de Job. Comentamos al principio del libro de Job, en el panorama, en la primera lección que vimos acerca del libro de Job, vimos que el libro de Job tiene prosa y tiene poesía, y que prácticamente todo el libro es poesía, pero el principio, que es el prólogo, y el final, que es el epílogo, son prosa. Lo demás es poesía y sabiduría en poesía. Por eso es un libro tan especial, entre otros aspectos. Y precisamente el día de hoy, con la gracia de Dios, veremos el capítulo 2 del libro de Job, y con eso terminaremos el prólogo del libro de Job, porque hasta ahí es el prólogo simplemente. Y quisiera leer la santa palabra de Dios, y quiero que sigan con su vista, por favor, porque escrito está en la palabra de Dios. Que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me has incitado contra él para que le arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: ¿cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Zofar naamanita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo en nuestro lugar, en aquella cruz,
para salvarnos de la esclavitud en que nos tenía sumidos el diablo. Nosotros, como el pueblo de Dios, en Egipto estuvo cautivo 400 años. A nosotros, Señor, a cada uno de nosotros, Satanás nos tenía cautivos también, apresados, y siguiendo las mentiras de este mundo y los deseos pecaminosos de nuestro corazón, Señor, éramos hijos de la ira, hijos de desobediencia, lo mismo que todos los demás. Pero tú en tu gran misericordia enviaste a tu Hijo Jesús, el justo muriendo en lugar de los injustos, para que en Él fuera cumplida toda justicia celestial y nos fuera dada a nosotros, imputada después de que fueron dados nuestros pecados a tu Hijo. Señor, esto no lo podemos entender, pero sin embargo, cuando Satanás podía haber pensado en la cruz que vencía al Hijo de Dios con su muerte, el pecado y el poder de la muerte estaba siendo derrotada totalmente. Gracias, Señor, que Satanás fue juzgado en esa cruz en Cristo, porque Cristo venció la muerte y resucitó al tercer día y nos ha dado el poder vivir una vida santa, apartada para ti por la sangre derramada a nuestro favor y con la cual fuimos adquiridos como pueblo santo y como hijos tuyos. Padre nuestro, háblanos y abre el entendimiento de nuestro corazón para que tu palabra venga e ilumine nuestras vidas y nos concedas gracia sobre gracia para nuestras vidas y salvación para los perdidos. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. En esta porción de la Escritura continúa este drama y estaba hablando de que este es el prólogo simplemente de los 42 capítulos que hemos de estudiar con la gracia de Dios. En este prólogo hemos visto desde el primer versículo las características que señalan sobre ese hombre llamado Job, que era un hombre, desde el versículo 1, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había nadie en toda la tierra que podría decirse algo de él como este hombre Job en la tierra de Uz. Y vemos cómo desde el primer capítulo Dios es el que da el primer paso cuando delante de Satanás le presume de su siervo Job. Y le hace ver cómo Job es intachable, es un hombre justo. Y sabemos cómo Satanás trata de provocar a Dios. Y podríamos pensar equivocadamente que es Satanás el que tiene la iniciativa, pero viendo que es Dios el que inició con Satanás el asunto, el tema, obviamente sabemos que está en el perfecto y soberano plan de Dios que sucediera todo lo que iba a suceder con Job. Mis amados hermanos, el tema de la providencia de Dios a lo largo de todo el libro de Job es el que prevalece. La providencia de Dios, la soberanía de Dios, la teodicea. Dios es uno solo y es Señor de todo el universo y de la vida de todos los seres humanos. Revisamos ya la semana anterior cómo es que Dios autoriza a Satanás a quitarle todo lo que posee Job, menos tocarle a él, a Job. Y obviamente como consecuencia de esto, tantos siervos son asesinados de sus siervos que tenía muchísimos, miles de animales son robados o también decapitados, muertos, sacrificados. Y finalmente vemos cómo sus 10 hijos caen
bajo el techo de la casa que se derrumba sobre ellos y mueren los 10 hijos. Todos los bienes materiales que tenía Job le son quitados. Todo lo más precioso que es poder tener una familia en paz le es quitada, exceptuando, hicimos la observación la semana pasada, su esposa. No le es quitada la esposa. Y ahora, en esta porción de la Escritura podemos revisar este segundo capítulo en 3 escenas. Del 1 al 6, Satanás nuevamente es autorizado. ¿A qué? Tú puedes decir, ¿puede llover sobre mojado? ¿Puede haber algo peor que esto que pasó con Job? Sí, sí puede haber. Satanás es autorizado, versículo del 1 al 6, versículo 7 al 10, Job es tentado, y del 11 al 13, los amigos de Job son impactados. Satanás autorizado. Otra vez, el gobierno de Dios autorizando a Satanás. Mis amados, una pausa. Ya lo comentamos también la semana pasada, que lo único que necesitamos para tener una aflicción en nuestras vidas es nacer. Todo ser humano desde que nace es un hecho que va a sufrir. Todos los seres humanos sufrimos en mayor o menor grado. Todos nosotros, los hijos de Dios, por haber sido justificados en Cristo Jesús, en esa cruz, no estamos exentos de pasar aflicciones. Pasaremos aflicciones. Pasaremos pruebas de nuestra fe, donde seremos afligidos, o pasaremos disciplinas amorosas y de la misericordia del amor de Dios, por cuanto necesitamos enderezar nuestro caminar y entrar nuevamente al camino angosto cuando ya nosotros nos salimos del camino angosto. Él es el buen pastor que trae a sus ovejas nuevamente al redil de las ovejas. En esta primera porción del versículo 1 al 6 leemos: sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Vemos exactamente que esto es una copia prácticamente del versículo 6 del capítulo 1. Son las mismas palabras, los hijos de Dios viniendo a presentarse ante el Señor, Satanás entre ellos viene a presentarse delante, y enfatizo lo que enfatiza la Escritura, el Señor, aquel que tiene gobierno, autoridad, reinado, aquel que ordena y aquel que impide, aquel que le es dado totalmente tener control y autoridad sobre todos los seres humanos y sobre toda la faz de la tierra y sobre todo el universo entero. Una estrella no se mueve, no brilla, el sol no emite un solo rayo de calor si no es por la voluntad de Dios. Una hoja de un árbol, así nos dice la palabra en el Nuevo Testamento, no se mueve si no es por voluntad de Dios. Los pajarillos todos son alimentados y el sol sale sobre justos e injustos, también nos dice la palabra de Dios. Y repito, es importante que por encima de los hechos siempre veamos la soberana voluntad de aquel que lo gobierna todo. Llegó Satanás delante del Señor, versículo 2, nuevamente, la iniciativa ¿de quién es? Del Señor. Él es el Señor, Él es el que inicia. El Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y
Él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Vean esto. Tú me incitaste para que yo lo arruinara sin causa. ¿Cómo es que Dios, al final de cuentas, es el que ordena, permitiendo la acción de Satanás sobre todo lo que tenía Job? Obviamente porque es el Señor. Él es el Señor. Y dice, este hombre Job mantiene su integridad. Y obviamente vemos las características de la integridad. Ya lo vimos, él es intachable, es recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice, a pesar de toda su tragedia que ha vivido, se mantiene íntegro. Sabemos bien, y lo recordamos simplemente, que cuando tuvo esa noticia, las 4 noticias que tuvo de sus sirvientes que habían escapado ante la desgracia, sabemos bien lo que dijo Job en el versículo 21 del capítulo anterior. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. En medio de su gran aflicción, dolor, ¿qué hizo? Adoró al Señor y lo bendijo. Mis amados, qué mayor muestra de integridad que en el momento más oscuro de su vida, sin embargo, bendijo al Señor y reconoció, y eso es agradecer. ¿Cuánto tiempo el Señor nos ha dado a nuestros hijos? Estos jóvenes, 10, en un momento fueron quitados de su vida. ¿Cuántos padres de nosotros consideramos que nuestros hijos van a seguir después de que nosotros nos hayamos ido? ¿Cuántos de nosotros como padres hemos imaginado que nuestros hijos sean quitados de esta tierra? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces hemos considerado la posibilidad de que pierdan su vida? Lo más terrible de todo es tener hijos que viven muertos enfrente de nosotros, que somos padres creyentes, y sin embargo no hacemos nada al respecto. Tener hijos y tenerlos muertos y estar nosotros mismos alimentando su vida de muerte, creo que es algo terrible. Porque para empezar, no solamente tenemos que hablar la verdad, porque un día ellos, o nosotros, o ellos y nosotros, vamos a ser sacudidos. Este hombre y su mujer fueron sacudidos. Pero este hombre hacía algo que desde que leí esta escritura, hace ya 32 años que lo leí por primera vez, mi pensamiento inmediato fue esto. Como aquí se ve claramente desde el primer capítulo, cómo es que está, de repente el escritor nos hace ver toda la escena en los cielos, ante el trono del Rey y Señor. Y de pronto las cámaras bajan a la tierra y se ven todos los hechos en la tierra de la desgracia que vive este hombre, Job. Hay 2 formas de ver la vida. Desde este aspecto o por encima de esta vana manera de vivir. Y a ti y a mí, mis amados hermanos, nos ha sido dado en Cristo, porque Cristo mismo estuvo colgado entre el cielo y la tierra en un madero por causa de nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos acceso al trono de la gracia y poder vivir bajo el trono, el gobierno y el señorío y todo el soporte que necesitamos como seres falibles, y poder, junto con el Señor que está intercediendo por nosotros,
ver y tener una perspectiva celestial. En tanto que nosotros conozcamos más a Dios, vamos a poder pensar más por el Espíritu Santo que va a estar plantando esas palabras en nuestras vidas. Así que en el momento de la prueba o en el momento de que tengamos que pasar por una disciplina, que obviamente lo sabremos por la gracia de Dios para arrepentimiento y fe, nosotros mismos vamos a poder ver las cosas, repito, o nada más desde el punto de vista terrenal, o estar junto con Cristo, porque estamos ya sentados en lugares celestiales en Cristo. Y aquí tenemos una imagen. El Señor claramente levanta otra vez, exalta a su siervo Job, reconoce, ¿sí?, y enaltece a su siervo Job, íntegro, que mantiene su integridad y su justicia, humanamente hablando, ante Satanás y todo lo que hizo Satanás. Y entonces, el motivo claramente dice, ¿cuál fue el motivo? Dice, tú me incitaste que yo lo arruinara sin causa. Ojo, sin causa. Ya platicamos de esto la semana pasada. No necesitas desviarte del camino para tener una aflicción. Tu vida va a ser probada sin causa aparente. Ahora, la razón existe, porque obviamente una fe no probada es una fe que no va a estar puesta a los pies de la obra de la cruz, bajo el gobierno del Señor que derramó su sangre para adquirirte a precio de sangre para Él. Jesucristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Y en el momento que nosotros somos creyentes en Cristo Jesús y que por medio de Cristo podemos creer en Dios, sabemos bien que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no tenemos que seguir viviendo para nosotros, sino para la gloria de Dios en cualquier área de nuestras vidas, porque le pertenecemos a Él. En el versículo 4 continúa y responde Satanás al Señor. Job 2, versículo 4. Piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Piel por piel es mucho de los negocios que se hacían también en esos tiempos, implicaba el uso de las pieles y ahora es una expresión de negocio. Pero lo que quiere decir es, Él dará todo por conservar su vida. Y es entonces cuando viene en el versículo 5, dice, sin embargo, otra vez, Satanás incitando, Satanás cuestionando, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. La primera vez que Satanás incitó, y estoy usando los términos que usa la palabra de Dios, incitó a Dios contra Job, la primera vez exactamente lo mismo le dijo, Job te va a maldecir. ¿Por qué? Porque le ha ido todo bien y es por eso que mantiene su integridad, es por eso que te sirve, porque le ha ido todo bien en su vida. Obviamente, amados hermanos, vemos aquí que sin causa alguna, a Job le ha sido quitado todo. ¿Cuál es tu más grande tesoro que tienes en esta tierra? ¿Qué es lo que más amas en este mundo? ¿Es tu esposo, tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Es tu trabajo? ¿Es el puesto y reconocimiento social que has obtenido por los méritos de acuerdo a los estándares de la tierra? ¿O simplemente es aquel que ha hecho de ti un templo santo y ocupado por su Santo Espíritu para gobernar tu vida? Aquel por medio de quien puedes acceder a la misma presencia de Dios en el momento que así lo necesites o así lo desees, para agradecerle, para alabarle, para bendecirle. No nada más para estarle pídele, 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 sino para simplemente mostrar cuán agradecido estás
Que eso fue lo que hizo Job, repito, en la primera fase de esa prueba de fe. ¿Y qué dice ahora Satanás? Mira, si le tocas su cuerpo, ya acabaste con todo lo que tenía, pero si le tocas su cuerpo, ahora sí te maldecirá, le dice a Dios. El Señor dijo a Satanás, versículo 6, he aquí, Él está en tu mano, pero guarda su vida. Otra vez, segunda vez que vemos que Dios autoriza a Satanás a afectar la vida física sin quitársela, sin quitarla. O sea, no lo mates, ese es el límite. No lo mates, pero entrego su vida. Otra vez, volvemos al punto. Dios autoriza cualquier aflicción que hubiese en tu vida, en todas ellas Dios tiene injerencia. De manera indirecta, por causas secundarias, pero Dios tiene injerencia porque Él es Dios. Él es Rey y Él es soberano. Y la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre es buena, es agradable y es perfecta. Porque de sus atributos está su bondad y su generosidad y su amor. Y Dios no es incongruente. Dios sigue siendo Dios, santo, totalmente santo y justo. Todos nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar conscientes que el haber sido salvados, el haber sido llenados de su Santo Espíritu, el tener la gloria de Dios resplandeciendo para nosotros en la resurrección de Cristo y haciéndonos ver nuestra postura y nuestro corazón que tiende al mal, necesitamos estar conscientes cada día de que eso es un vivir diariamente en este cuerpo de muerte. Vivir diariamente con la conciencia limpia, iluminada por el Espíritu Santo y la verdad de la palabra que está llenándonos, pero conscientes que si eso no está ocurriendo, estoy en la carne. Si eso no está ocurriendo, yo estoy en el reino terrenal y yo estoy buscando solo lo terrenal. Mis amados, el ser cristiano, y si tenemos el Espíritu del Señor, es un 24/7, no es un domingo a domingo, es un 24/7. No podemos quitarnos al Espíritu y dejarlo en la iglesia, no podemos en el templo, no podemos dejarlo cada semana ahí y que nos espere como nos espera la Biblia cuando la aventamos al llegar a casa y no volver a tocarla hasta el próximo domingo cuando ya toca sacarla. No, mis amados, no nos engañemos, o sea, no estoy diciendo que no se pueda ser creyente así, pero yo quiero decir esto. ¿Cuántos creyentes con la menor aflicción están ya que no quieren saber nada? No quieren saber nada del Señor. ¿Recuerdan ustedes conmigo la parábola del sembrador? La parábola del sembrador claramente nos dice que Jesús, cuando la explicó, dijo que la semilla del sembrador es la palabra de Dios, y dijo que cuando la tira el sembrador y cae a un lado del camino, dice, son los que la reciben la palabra, esa semilla, con mucho gusto, pero dice, no la entienden, y llega el diablo, y aun cuando se vieron muy gozosos de que estaba la semilla cayendo sobre ellos, sin embargo, la semilla es arrebatada y vuelven a su antigua manera de vivir. Cuando cae la semilla entre pedregales, dice la palabra que llega y por un momento la reciben con gozo, pero como está en pedregales, la raíz no puede crecer y no tiene manera. Y dice que entonces llegan los afanes. Mi vida antes económicamente era mejor, los afanes del mundo, los deseos de lo terrenal. Y dice que también en poco tiempo abandonan la fe, que nunca tuvieron o que tuvieron tan superficial que no echó raíz.
Y dice el maestro que cuando la tercer semilla cae entre espinos, dice que crece y que no puede germinar, no puede fructificar esta semilla. ¿Por qué? Porque la reciben con gusto también la palabra, pero llegan después las persecuciones por causa de la palabra. La familia empieza a relegarte, empiezan a señalarte, a hacerte a un lado de los grupos sociales y prefieren mejor esos ambientes, esos círculos que la asamblea de los santos, que la familia eterna, porque en realidad nunca lo fue. Porque nunca lo fue y entonces regresan a su antigua manera de vivir. Pero dice el Señor también en la parábola del sembrador que la cuarta semilla que cae en buena tierra y produce fruto. Y cuando la palabra de Dios resplandece en medio de nuestra oscuridad, de nuestro corazón, no nos queda otra. No podemos estar sin el Señor, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de buscar de Él. Una y otra vez nuestro corazón va a ser inclinado a volver a su trono y a pedir misericordia, misericordia y abundante gracia para nuestros momentos de debilidad. Mis amados, a veces son necesarias las pruebas de nuestra fe. Pero repito, en esas pruebas de fe, como las que acabo de decir, en estos casos de 3 tipos de terrenos donde todo parecía que sí, se habían nacido de nuevo, se habían vuelto al Señor. Sin embargo, en aquel tiempo cuando leí esto, me acuerdo también, hice el cálculo, quiere decir que el 25% de todo el montón de gente en la iglesia somos creyentes. Y digo, no somos porque me acomodaba yo, obviamente, 25% al menos, que obviamente solo el Señor sabe los que son suyos. Mis amados, Job era un hombre de Dios, era un hombre justo, era un hombre íntegro. Y este hombre justo e íntegro, Dios autoriza a Satanás a enfermarlo, pero que no lo mate. Eso es lo que acabamos de ver. O sea, ¿qué hace aquí? Lo que estamos viendo es que Satanás es autorizado a intervenir en la vida de un hombre justo. Sin motivo, pero es autorizado. Ahora, sin motivo, repito, las razones ocultas y misteriosas de parte de la soberana voluntad de Dios, solo Él las conoce, pero sabemos bien también que las pruebas de nuestra fe tienen un resultado, producen paciencia y nos perfeccionan, según Santiago, ¿sí? Eso lo sabemos claramente por la misma Escritura. ¿Qué pasa entonces cuando Satanás es autorizado a afectar la vida de Job? Versículo 7, ahora vemos, versículo 7. Satanás salió de la presencia del Señor, Job 2, 7, e hirió a Job con llagas malignas. Hirió, Satanás hirió. Pregunta, ¿fue Dios? No, fue Satanás como instrumento de Dios. Satanás no hace nada que no le sea autorizado por Dios o que no le sea ordenado por Dios. No hace nada, nada. En la cruz, cuando Satanás pensó que estaba acabando con Cristo, estaba sufriendo su propio juicio. Por eso el Espíritu Santo nos convence cuando viene el Evangelio a nuestras vidas ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. ¿Y qué dice Juan 14? ¿Qué dice? Que de juicio por cuanto Satanás ha sido enjuiciado. El juicio de Satanás fue en la cruz. Jesús pagó por el pecado de todos nosotros. Satanás ya no tiene autorización en parte a eso como creyentes por el pecado, porque Cristo Jesús nos libró. Y el aguijón de la muerte es el pecado. Por tanto, la muerte tampoco tiene ya ningún poder sobre nosotros, porque Cristo Jesús le quitó el aguijón, que es el pecado, ya que resucitó al tercer día de los muertos y ahora vive y reina en nosotros. Así que Job, este hombre justo, recibe una enfermedad. Dice que desde la planta de los pies hasta la coronilla
una llaga, prácticamente todo él, llagas malignas. ¿Qué tipo de enfermedad haya tenido o no? Es lo menos importante, simplemente llagas malignas. Ahora, esas llagas malignas no solo podrían causarle dolor, sino le daban comezón. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que le daba comezón? Porque dice en el verso 8, y Job tomó un palo, un tiesto para rascarse. Obviamente uno no se va a rascar algo que duele nada más. Pero ¿qué tal algo que pica? Entonces, por eso muchos dicen que es lepra, muchos dicen, o sea, muchas han elucubrado muchas posibilidades de enfermedades y repito, no es lo importante. Simplemente estar todo tu cuerpo, toda tu piel enferma y una necesidad de rascarte, que agarras un palo y te estás rascando y estás arrancando piel, estás dando piel. Cada vez que te rascas, arrancas pedazos de piel con esas llagas, porque es una llaga maligna. Versículo 9. Su mujer ve lo que está pasando con su marido. ¿Qué es lo que hace una mujer casada con un hombre piadoso? Una mujer que seguramente, si ese hombre piadoso oraba como oraba por sus hijos, ¿acaso no era un hombre también que le predicaba acerca de Dios a su mujer? ¿Acaso no es un hombre que oraba también por su mujer? ¿Acaso no es una mujer que conocía al Dios de su padre, de Job, y que conocía al Dios que les había bendecido de tan grande manera? Por supuesto que sí, eso es lo que podemos suponer. Bueno, esta mujer, ayuda idónea, que le fue dado a este hombre para ser su ayuda idónea como cualquier esposa. Para eso nos fue dado la mujer, para ser nuestra ayuda idónea. La procreación y el tener hijos y llenar la tierra es algo secundario, pero lo primero es porque no estábamos completos como hombres, necesitamos una ayuda idónea. ¿Y qué hace la ayuda idónea de Job? Su mujer, versículo 9, le dijo, ¿aún conservas tu integridad? La mujer le dice a Job, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vea nada más. Es una mujer piadosa, es una mujer que tiene puestos sus ojos en Dios, como lo hizo Job, al venir todas esas noticias tan terribles, las 4 noticias que recibió y la última, la muerte de 10 de sus hijos, que eran todos sus hijos. Y aún así, el Job, este hombre íntegro, adoró y alabó al Señor, bendijo al Señor. En aquel momento que hizo eso, ¿dónde estaba su mujer? Vio su mujer, o su mujer se metió en alguna habitación y se puso a blasfemar contra Dios, o estaría ahí nada más, no entendiendo por qué su esposo está adorando al Señor cuando acaban de morir sus 10 hijos. Es una mujer, así es madre, es una madre que le han sido quitados 10 hijos. Y sin motivo aparente. Pero esta mujer, que es también, aparte de madre, ayuda idónea, y que tiene que cumplir un papel piadoso, espiritual, de un hombre espiritual, lo que le dice a su esposo, aún ¿sigues respetando a Dios? ¿Aún sigues realmente creyendo que Él es Dios bueno y tú sigues con tu integridad respecto de Él y lo consideras siendo Dios? Maldícelo y muérete. Eso es muy tremendo. Que la esposa llegue el momento que se convierte en el mismo instrumento del infierno. Porque aquí es lo que tenemos nada más, la esposa totalmente un mero instrumento de Satanás. Si la enfermedad fue un instrumento, mayor instrumento es que su mujer le salga con esto. Mis amados, confiamos en el Señor.
pero sabemos que tenemos necesidad de nuestra ayuda idónea, que participe con nosotros en todo momento en la obra de Dios en nuestra casa. No puedo salir de casa sin antes pasar un tiempo con mi chula en lectura y oración por todos ustedes, por nuestros hijos y por los detalles que pudiese más enfatizarse en la oración, en nuestra necesidad de llegar al trono de la gracia. No me hallo si no hago esto, no puedo, no, me es necesario hacer. Necesito mi ayuda idónea. A lo largo de 32 años el Señor me ha concedido detenerme de cometer estupideces, insensateces, en decisiones que pudiesen haber afectado, pero sin embargo Dios le ha dado a ella sabiduría. Pero también ha habido veces donde mi mujer me ha dado alguna opinión o me ha dicho su postura o su ángulo de vista donde yo tengo que agradecerle y dejarlo pasar por alto. ¿Por qué? Porque el responsable en la casa de una familia piadosa está en el hombre. Está en el hombre. La mujer es una ayuda idónea. ¿Y cuántas veces no hemos de seguir lo que nuestra esposa quiera? Porque lo más fácil para este hombre es hacerle caso a su esposa, maldecir a Dios y morirse. Pero él sabe que él es el responsable de su casa, no es su mujer. Él sabe que su mujer puede ser un instrumento de Satanás, como él mismo puede ser usado por Satanás. El que piense estar firme, tenga cuidado de no caer, nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10. Mis amados, todos podemos caer en tentación. Todos somos falibles. No existe un súper espiritual hombre y una súper espiritual mujer. No, vamos a fallar, cierto. Y el Señor en su misericordia nos concederá volver y enderezará nuestras veredas. El Señor nos traerá con el Evangelio de Cristo todos los días de nuestra vida en arrepentimiento y fe. Pero esta mujer simplemente manifiesta lo que ya traía cargando, que es el dolor de haber perdido a sus hijos. Ahí explota con toda su furia contra el Dios que le quitó a sus hijos. Y lo que le dice es, ¿cuántas mujeres no dicen? Mis hijos salieron de mi sangre. Mi marido es hijo de su madre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿No es la manera acaso del mundo? Mis amados, cuando estamos en el Señor y cuando el Señor nos ha dado la gracia de tener un hombre o una mujer piadosa como esposo o esposa, en que podemos caminar juntos como peregrinos y extranjeros en este mundo rumbo a nuestra ciudad celestial, glorioso es tener a nuestra ayuda idónea o el esposo y que podamos nosotros, lo valoramos más que a nuestros hijos juntos. Eso es lo que debería suceder. Ni siquiera nuestros hijos. Y la mujer, lo mismo. Tú dices, no, usted está hablando así porque usted es un hombre. Una mujer piadosa. Yo he oído de parte de labios de una mujer piadosa, tú por encima de todos los... O sea, decirle al hombre, no va a mentir, porque es una obra de Dios y el Espíritu de Dios. Al final de cuentas, nuestros hijos tarde o temprano saldrán de la casa, de una manera u otra. Y si los dos estamos en el camino del Señor, los dos seguiremos con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, rumbo a nuestra ciudad celestial, buscando en todos los días de nuestra vida que se haga su voluntad y que no se haga la nuestra. Esta mujer no acepta la voluntad de Dios. Esta mujer rechaza la voluntad de Dios y le dice a su marido que lo que tiene que hacer es maldecir a Dios y morirse, versículo 10. Versículo 10, pero ¿qué le dice Job? Él le dijo, tú hablas como una mujer necia. Hablas como una mujer. Fíjense, dice, hablas como cualquier mujer necia. No le dice, ¿sabes qué? Eres una necia.
eres una insensata, ¿dónde está tu cabeza? ¿Qué cerebro tienes? ¿O eres una incrédula? Él no está poniendo un juicio sobre su mujer, porque ninguno de nosotros puede poner un juicio en nadie. Tú y yo no tenemos derecho a juzgar personas, ni a nuestra esposa, esposo, ni a nuestros hijos, porque no somos Dios. Pero sí podemos juzgar los hechos, las palabras. Eso sí, debemos juzgar los hechos y las palabras para ver de qué vienen. ¿De parte de la voluntad de Dios o vienen de parte del diablo? No hay muchas opciones. En este mundo solamente hay un mundo de la luz, un reino de la luz y un reino de las tinieblas, un reino de Satanás y un reino de Jesucristo. Y obviamente los hijos de Dios son gobernados por el Espíritu de Dios y lo que buscan es la voluntad de Dios y hablan las palabras de Dios. Y lo que hace Job es decirle a ella, estás usando las palabras que usa una mujer que no conoce a Dios, que es necio, que es insensato, que persevera en el mal, que persevera en aquello que no es agradable delante de Dios. Estás hablando como eso, como esas mujeres. Eso es lo único que le dice, sus palabras, está señalando su hablar, sus palabras. No le está juzgando a ella, repito, no le está diciendo eres una necia. Le está diciendo tus palabras son esto. Y entonces continúa diciéndole Job, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Es una pregunta que le da a su mujer nada más. No hace más. Y dice aquí, en todo esto Job no pecó con sus labios. En todo esto Job no pecó con sus labios. Exactamente en el versículo 22 del capítulo anterior, cuando le notifican de la muerte de sus hijos, dice, en todo esto Job no pecó, ni culpó a Dios, no puso la culpa en Dios. Bueno, no pecó con sus labios, mantuvo su integridad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos estado dudando de la benignidad de Dios? Que hemos estado dudando de toda la verdad que está aquí en su palabra, que hemos estado dudando inclusive que somos del Señor. Mis amados, somos falibles, podemos fallar, pero sin embargo vamos a perseverar hasta el final, porque si somos del Señor, perseveraremos hasta el final, porque el que persevera hasta el final será salvo. Que muchos, como ya lo dijimos en la parábola del sembrador, el 75% llamará de petate, como decía mi abuela, pero gracias a Dios por su pueblo, gracias a Dios por sus hijos, porque se va a ver la obra de la gracia, aún en los peores momentos de sus vidas, se va a ver la obra de la gracia de Dios. Vemos cómo Job es tentado, y repito, la mujer, un mero instrumento de Satanás para seguir dándole mayor dolor que el físico a su corazón, de tal modo que, mis amados, tú puedes decir, bueno, puede haber más grande dolor que lo que pasó con los hijos y después te cae la enfermedad cuando no te esperas a ese grado. Sí, sí puede venir todavía lloviendo sobre mojado. Claro que sí, tener una mujer así y que actúe así y hazle como quieras y ahí te ves. O sea, tres desgracias tremendísimas está viviendo este hombre y sin embargo mantiene su integridad, mantiene su corazón humillado, reconociendo Dios es Señor. Él es Señor de mi vida. Él está gobernando, Él está en el trono, yo no manejo las circunstancias. Si como, es porque el Señor manda. Si no como, es porque el Señor no quiere que coma. Pero en todo está su voluntad.
Mis amados, vean conmigo, por favor, en Marcos o en Lucas. Vayan a Lucas, por favor, conmigo. Lucas, vayan al capítulo 22, por favor. El capítulo 22, versículo 37, sigan la lectura, por favor. Lucas 22, 37, hablando Jesucristo. Les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Vean cómo Jesús lo dice. Era necesario que yo estuviera entre pecadores, siendo Jesús santo, siendo Jesús sin pecado alguno. ¿A qué grado de humillación era estar en un cuerpo de carne, siendo Dios? Porque Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero fue humillado a ese grado de dejar su gloria y venir simplemente a un cuerpo de muerte y vivir entre puros transgresores, entre puros pecadores, porque de eso somos todos, mis amados hermanos. Y Jesús continúa diciendo ahí, con los transgresores fue contado, esto es necesario que se cumpla en mí. ¿Se fijan? Es necesario que se cumpla en mí, está diciendo la voluntad de mi Padre, es esta, que ande yo entre pecadores. Y ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. 2 veces habla de que la voluntad de su Padre se está cumpliendo en él, en cada momento de su vida. ¿Crees tú que lo que te ha sucedido hasta el día de hoy en tu vida es voluntad de Dios? ¿O decretada o permitida? Pero al final de cuentas, ¿crees tú que es voluntad de Dios? Si dices que no, Dios no es Dios. Lo estamos viendo con Job. Pero es necesario que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, como Jesús lo dice. En mí tiene su cumplimiento. Sigan conmigo en el versículo 38, Lucas 22, 38. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y Jesús les dijo, es suficiente. O sea, no quería estar discutiendo con ellos, cosas que ni siquiera entendían. Es suficiente. Versículo 39, saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, versículo 40, les dijo, oren para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación, mis amados. ¿Estás orando? ¿Estás orando todos los días? ¿Estás orando que no entres en tentación todos los días? O sea, es parte de tu oración diaria, Dios mío, hoy. No quiero pecar contra ti. Líbrame de toda tentación. Es parte de tu oración diaria por encima de, mándame clientes a mi negocio. Dame el pan nuestro de cada día. De ahí el Padre nuestro, de ahí en adelante, del pan nuestro de cada día, pero le cortas cuando viene, no me metas en tentación, mas líbrame del mal. O sea, ¿hasta dónde? ¿Estamos realmente conscientes de que todos los días podemos y vamos a ser tentados de una u otra manera? Él les dijo, oren para que no entren en tentación, versículo 41, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, se separó de ellas a la distancia de lo que llega una piedra al ser lanzada, y poniéndose de rodillas Jesús oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, ¿se fijan?
oramos nosotros a nuestro Padre, porque en Cristo no solamente hemos sido salvados de la ira venidera, sino que además hemos sido adoptados como hijos de Dios. Realmente oramos también a nuestro Padre y oramos esto: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús en el versículo 43 dice: entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Versículo 44, y estando Jesús postrado, fíjense cómo lo dice el 44, en agonía. ¿Saben lo que es agonizar? ¿Cuándo han escuchado ustedes la palabra agonizar? ¿En qué momento se puede aplicar como correctamente aplicada esta palabra, agonizar? ¿No es acaso antes de la muerte o estando muy cerca de la muerte? En otro momento no se utiliza agonizar. O sea, sentir que se muere uno, sentir que ya, aunque puede ser que no muera la persona, pero por lo menos lo siente, por lo menos percibe. Eso es una agonía. Eso es una agonía. Y estando en agonía, oraba ¿con qué? Con mucho fervor, con todo su ser. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. El Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el que está orando con tal fervor y en agonía. Y su sudor oraba tan fuerte, y su sudor era tan desde lo más profundo de su ser, su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. No dice que sudó gotas de sangre. No sé cuántas veces y cuántos sermones he oído, es que sudó hasta sangre. No estoy diciendo que la explicación médica que de los vasitos sanguíneos se puede reventar y pueden caer. Miren, lo que importa en realidad no es que si sangre estaba cayendo. Para mí la sangre más importante es la que estaba en la cruz siendo derramada por mis pecados. Porque es ahí donde el Señor enjuició a Satanás, y es ahí donde el Señor me lavó y me limpió como a ti también lo hizo. ¿No fue con estas gotas como de sangre? Como grandes gotas de sangre, así lo dice. Su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. ¿Cómo? Una gota normalmente es una gota gruesa, no son gotas pequeñas. Las de agua sí, pero las de sudor también, pero las de sangre son gruesas, que caían sobre la tierra. Versículo 45. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos. ¿Qué les había dicho? Oren para que no caigan en tentación. ¿Y qué hicieron? Dormir. Están dormidos los discípulos. Y los halló dormidos, ¿a causa de qué? De la tristeza. O sea, estaban tan tristes que prefirieron dormir. Y ven a su maestro que está en agonía. Un ángel tuvo que bajar para fortalecer a su maestro. Versículo 46, Jesús les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Levántense y oren para que no entren en tentación. Mientras todavía, versículo 47, mientras todavía estaba él hablando, y aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Uno de los 12 discípulos de Jesús, uno de aquellos más cercanos a Jesús, se acerca entre la multitud para besar a Jesús. Judas. Versículo 48, Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mis amados, Jesús mismo lo que estaba orando era que no caer en tentación. Él estaba diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor mismo, creador del universo, estaba siendo humanamente hablando tentado. En la mañana leímos el pasaje que Hebreos nos da de este momento tan terrible. El más terrible momento de Jesús previo a la cruz fue Getsemaní. Y en la mañana escuchamos y leímos en
Hebreos 5 del 7 al 9, cómo Jesús con grandes lágrimas y ruegos, aquel que lo podía librar de la muerte, dice, fue oído por su temor reverente. Mis amados, nosotros debemos de estar conscientes de nuestra humana debilidad. Nosotros debemos estar conscientes de que vamos a ser tentados. Y si no estamos conscientes que vamos a ser tentados, tampoco podremos huir de la tentación cuando la tengamos enfrente. Necesitamos reconocer, como esta mujer, que lo único que hace es plantarle a su marido y lanzarlo a su marido y soltarlo a su marido y aborrecer prácticamente a su marido con eso que le dijo. En Job tenemos que tener cuidado porque podemos ser un instrumento de Satanás. El Hijo de Dios, la hija de Dios, siempre, siempre, siempre oraremos. Por favor, líbrame de pecar contra ti. Ayúdame a crecer en el temor tuyo para tener verdadera sabiduría en cualquier cosa de parte de mi vida. Porque en todo quiero honrar a aquel que me salvó y que derramó su sangre en la cruz por mí. Aquel que pagó en mi lugar por mis pecados y aquel que me libró de la ira venidera. Aquel que resucitó al tercer día y me ha dado la oportunidad de vivir una vida resucitada en Él. Mis amados, ese es el poder del Evangelio y la gracia de Dios que sobra y abunda para todos nosotros. Volvamos al texto, por favor, en Job. Entonces, vemos claramente que Job mantuvo su integridad. Satanás fue autorizado, Job fue tentado por parte de su mujer y sin embargo no pecó contra Dios. Y ahora vemos a los amigos de Job, cómo son tan impactados con lo que se encuentran. Versículo 11, Job 2, versículo 11. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar namatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Vean lo que pasa con estos 3 amigos. Amigos. Mis amados, necesitamos amigos. Pero necesitamos amigos que sean piadosos, que sean espirituales, que sean temerosos de Dios y apartados del mal. Ahora, a lo largo de los siguientes 40 capítulos, lo que vamos a ver es una ortodoxia doctrinal increíble en los 3 amigos. Vamos a ver que son teólogos increíblemente perfectos. La teología es incuestionable, la manejan muy bien. Vamos a aprender mucho acerca de las doctrinas elementales de la vida cristiana, que la aplicaron equivocadamente, eso también lo vamos a ver. Pero sin embargo, vamos a ver una ortodoxia increíble en toda esa sabiduría que hay en esta poesía de este libro. Pero lo que sí podemos ver ahorita, en este momento, lo que nos deja ver el autor, que es que los 3 vinieron de diferentes lugares. Y vamos a ver cómo los 3, en cuanto a la doctrina y al conocimiento de Dios, andaban alineados en lo mismo, sana doctrina. Conocían realmente al Dios de los cielos, pero ellos, ¿con qué intención llegaron con Job de diferentes lugares? No se pusieron de acuerdo en cómo lo iban a afrontar ese momento tan terrible en la vida de su amigo. No se pusieron de acuerdo. Simplemente guiados por el Espíritu Santo, simplemente llegaron al lugar. Y dice aquí que la intención en el fondo de su corazón eran 2 cosas. Número 1, que se diera cuenta Job de que a ellos les dolía lo que estaba pasando con él y con su familia. Que se dieran cuenta, se condolieron, que se condolían con él de lo que acababa, de la desgracia que pasó. Pero además querían consolarlo. Consolar a una persona no es decirle, pobrecito, pobrecito, sana, sana, sana. No, consolar es tomar a una persona y en ese dolor, en esa aflicción, pasar con él un tiempo, con él,
con la intención de seguir haciéndole ver y caminar con Él, viendo con Él por dónde has de ir y que debes permanecer en la carrera y no soltar todo. Consolar es eso. Consolar es animar, consolar es levantar, consolar es simplemente el traer nuevamente la fortaleza de la vida necesaria para seguir adelante. Uno tiene la idea equivocada a veces que consolar nada más es llorar con la persona y ya, eso es consolar. No, eso no es consolar. Eso no es consolar, eso es condolerse. Obviamente nos duele y lloramos con el que llora, pero consolar va más allá que ese momento. Y obviamente todo tiene un tiempo. Véanlo nada más. Esta es una lección increíble de consejería bíblica. Porque aquí tenemos lo que es una excelente consejería bíblica. ¿Qué tienes que hacer cuando quieres dar un consejo ante una tragedia de un hermano o hermana en la fe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vean lo que hicieron ellos. Su intención era condolerse y consolarlo. Dice el versículo 12. Cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, o sea, no lo reconocieron porque estaba hecho una llaga completa. ¿Y qué fue lo que hicieron desde lejos? Desde lejos lo vieron, no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Lloraron a grito abierto. Eso fue lo que hicieron. Lloraron a grito abierto, con un quejido, con un dolor. Les dolía. Mis amados, qué insensibles somos. Qué insensibles somos cuando hermanos en la fe están pasando por una tragedia en sus vidas y no tenemos no nada más tiempo para condolernos con él o con ella, sino además simplemente la disposición para condolernos. Somos un cuerpo en Cristo y dice la palabra en 1 Corintios 12 que todos somos miembros los unos de los otros, y dice que si el pie se lastima y se duele, todo el cuerpo reacciona. ¿A poco no es así? Tú pisas una espina, un clavo se te mete a la chancla, y que acaso no brinca todo tu cuerpo, reacciona todo tu cuerpo. Mis amados, así somos el cuerpo de Cristo, o así deberíamos de ser. Y obviamente ver los unos por los otros, por lo menos en oración, y cuando nos enteramos, obviamente en lo que esté de parte de Dios en nuestro corazón, hacerlo. Estos hombres desde lejos, lo único que pudieron hacer es gritar y llorar. Eso fue lo primero que hicieron, y eso es el mejor punto de partida de una consejería bíblica. Darte cuenta de la desgracia de tu hermano o tu hermana, y eso duele. No tiene que haber lágrimas, pero sí un dolor, porque tú sabes bien que es un hermano, hermana en la fe. Entonces dice, versículo 12, cada uno de ellos, los tres, rasgaron su manto, esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. ¿Qué hicieron? Una manifestación de dolor propia del pueblo de Dios. Sí, esparcieron polvo arriba y se rasgaron las vestiduras, que muestra cómo está rasgado su interior por la desgracia que están viendo en Job. No nada más en lo que le pasó con respecto a sus hijos, que ya es demasiado, y ellos ya lo sabían. Por eso es que fueron de diferentes lugares, y ahí están. Cada uno de ellos rasga su manto y esparce polvo. Versículo 13. Entonces se sentaron en el suelo con él. Se sentaron en el suelo con él. ¿Se fijan? Nada más, no hicieron más. Se sentaron en el suelo con él
por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra. Nadie hablaba nada. ¿Por qué? Porque veían que su dolor era muy grande. Mis amados, este es el impacto que tuvo el desastre de la vida de Job en su casa y en su salud. Y lo único que hicieron fue sentarse a un lado de él. 7 días, 7 noches, ni una sola palabra. No eran necesarias las palabras, mis amados. Aún llegar con alguien. Cuando viví la muerte de mi padre, a sus 47 años de edad, ese día aprendí la falsedad de decir lo siento mucho. Y a partir de ese día en el funeral de mi padre, oyendo todo lo que la gente le decía a mi madre o a nosotros como yo era el mayor, sinceramente no puedo decir quién lo haya sentido mucho, pero estoy plenamente convencido que muchas veces en los funerales, por un mero cliché social, se le dice a la gente, lo siento mucho. No tienes ni idea de lo que está pasando. Así como se me dijo a mí el año pasado, cuando mi madre estuvo a punto de morir, los médicos, no sabiendo que soy médico, decía, debe de preparar a su familia porque no pasa esa señora el día de hoy. Bueno, para empezar, soy médico y yo sé que mi mamá va a pasar todos los días mientras Dios le dé la vida, Dios la va a recoger cuando Él quiera. Soy médico. Y entiendo que ya debería estar muerta desde cuándo, pero no va a ocurrir nada que Dios no quiera. Usted siga haciendo su trabajo. Y segundo, déjese de esas tonterías, por favor, doctor, no vuelva a decir eso. ¿Cómo es eso de que se prepare ¿Quién se va a preparar? Díganme, ¿quién se va a preparar para que se le vaya un esposo, una esposa, una madre, un padre, un hermano, un hijo? ¿Quién se va a preparar? Es un cliché social totalmente falso. Es una falsa, es pura hipocresía. Ahora no te estoy diciendo que no, si lo sientes mucho, ponte a llorar. Ponte a llorar porque lo estás sintiendo mucho realmente. Esto fue lo que hicieron estos hombres. Desde lejos se pusieron a gritar y a llorar. Pero no vuelvas a decir lo siento mucho. Mejor si es un hermano de la fe y si no lo es, lo que sí puedes decirle es mi oración y mi deseo es que Dios consuele su pérdida. Que ni la conocías a la persona. Sí, pero no te quedes tampoco con el decir que Dios consuele. Mejor ora también antes de llegar a esa persona y pide al Señor, Señor, consuela su dolor. Sé tú el que traiga ese bálsamo que necesita esta persona. Orar y después decírselo a la persona es más genuino que un lo siento mucho. ¡Cuánto lo siento! Inclusive, obviamente hay gente que y le salen las lágrimas. Yo puedo ahorita ponerme a gritar y me pueden salir las lágrimas. ¿Es eso es algo genuino? ¿O es algo para provocar algo en la otra parte? Estos hombres simplemente se sentaron al lado de aquel que estaba sufriendo y ellos estaban sufriendo con él. Y durante 7 días y 7 noches no dijeron nada. Muchas veces, repito, es mejor quedarse callado y simplemente estar sentado al lado de aquel que está sufriendo. Cuando así Dios pone en nuestros corazones. Pero lo que sí podemos hacer es orar que Dios consuele y levante al caído o a la caída. Eso sí podemos hacer. Mis amados, hasta aquí, este es el prólogo del libro de Job y es prosa. A partir del siguiente capítulo veremos pura poesía, sabiduría, pero en poesía hebrea. Y ustedes van a notar el ritmo y la sintaxis y todo lo que lo implica la escritura, que es muy diferente. Sin embargo, es inspirado por el Espíritu Santo y la enseñanza es para nosotros su pueblo. Que el Señor nos haga reflexionar una vez más que podemos tener todo y no es porque lo merezcamos, es por su infinita gracia. Que podemos perderlo todo
Y no es porque tengamos que perderlo así, sino hay un motivo de fondo que va a glorificar a Dios. Pero tenemos que estar conscientes, repito, que Satanás no es un cuento de niños, sino es una historieta, es una verdad. Y Satanás anda como león rugiente buscando esposas que quieran caer en las mentiras del diablo como esta mujer, u hombres que obviamente quieran caer también en las mentiras del diablo. Mis amados, que Dios tenga misericordia de nosotros, su pueblo, y que nos haga ver una vez más que Él, y solo Él es el Señor. Y si podemos ver lo tremendo de su gloria, es porque también vimos lo terrible de su amor, colgado en ese madero, en la cruz, en su propio Hijo, Jesucristo, donde Él, el Padre, descargó sobre su propio Hijo, primeramente el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para descargar sobre Él su propia ira que tenía que ser pagada, porque eso iba a ser nuestra perfecta justicia. Y solo en Cristo, y solo de acuerdo a la palabra, y solo por gracia nos es dado esto, sin merecerlo, y solo por medio de la fe que Él mismo nos está dando por su Espíritu Santo. Vivamos realmente para la gloria de Dios, mis amados, y que el Señor nos haga ver y valorar con un corazón agradecido. Hasta hoy el Señor nos ha sostenido y el Señor es fiel y justo siempre, siempre. Vamos a orar y que el Señor salve a su pueblo. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Señor, cuán grande lección nos das a través de la vida de Job. Y cuántas aflicciones por delante tendremos que pasar. Gracias te damos, Señor, que tu Santo Espíritu está edificando a tu iglesia y está formando a Cristo en cada uno de nosotros. Y si hemos de pasar por tribulación, si hemos de pasar por pruebas de nuestra fe, si hemos de pasar corrección o disciplina, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias te damos, Señor, porque tú sigues salvando a los perdidos. Y sabemos, Señor, que un día nosotros nos rescataste. Yo ruego en el nombre de Jesús por todos aquellos que aún no se han vuelto a ti en arrepentimiento y fe, para que tú les hagas ver que Jesucristo en esa cruz estaba pagando en su lugar por sus pecados, y resucitando al tercer día les da también la oportunidad de vivir una nueva vida gloriosa en el poder de la gracia. Gracias, Señor, porque tú eres el único que salva, pero tu palabra es enviada a los corazones y sabemos que no regresa a ti vacía, sino hace aquello para lo cual la envías. En el nombre de Jesús, alabado seas por siempre, Señor. Amén y amén. Adoremos al Señor antes de retirarnos, amados.